Eres Continuaremos. Otra de las desventajas es de que estos estudios caso control no son útiles para factores de exposición raros, infrecuentes. Vamos a subrayar también eso. Otra de las desventajas, también habíamos indicado, no sirven para determinar prevalencia ni incidencia. Solamente sirven para identificar factores de riesgo, factores de exposición. Y finalmente, esos estudios parten de una sola enfermedad, COVID-19, diabetes mellitus tipo 2, cáncer de pulmón. Por eso es que solamente estudian una enfermedad. Con esto entonces hubiésemos ya concluido lo que es este diseño caso control. Escucho, estoy atento, estoy esperando preguntas, comentarios respecto a este diseño que no es ni muy fácil ni muy difícil, ni muy caro ni muy barato, pero que se puede realizar. Estudio caso control, estudio caso testigo. Adelante con las preguntas. Doctor, buenas noches. ¿Por qué es útil para investigar enfermedades raras y no para determinar factores infrecuentes?
Enfermedades raras, les decía, porque tú puedes hacer este estudio con pocas personas. Ejemplo, las enfermedades raras generalmente son infrecuentes, ¿no ve? No es como, por ejemplo, la diarrea. La diarrea no es una enfermedad rara, porque todos los niños enferman hasta 7 veces por año con diarrea, entonces no es rara, es frecuente la enfermedad. Entonces, cuando una enfermedad es rara, encuentras pocos casos. Entonces, tú puedes agarrar esos pocos casos, de este caso 5, y puedes hacer la indagación hacia el pasado para identificar los factores de riesgo, los factores de exposición. No tienes la necesidad de esperar, y no sabemos hasta cuándo vas a esperar que se acumulen los casos para que tengas un tamaño grande de muestra de 200, de 300 personas. No, no vas a llegar. Y tal vez hasta que estén llegando, que se vayan acumulando los casos, otros vayan muriendo, otros vayan curándose. Entonces no vas a llegar a tener en ningún momento un número grande de casos. Por eso decimos que es útil para enfermedades raras, porque son infrecuentes las enfermedades raras. Ahora, ¿por qué para factores de exposición infrecuentes? Porque estos factores de exposición infrecuentes no los vamos a poder encontrar en los casos. Va a ser difícil, porque no se olviden de que 2 de los principales sesgos son sesgos de selección. Entonces, probablemente la persona que selecciones como caso no haya sido expuesta a ese factor de exposición infrecuente o raro. O vamos a tener otro sesgo de información, en el sentido que como el factor de exposición es raro, es infrecuente, la persona ni siquiera se haya dado cuenta de que ha estado expuesta a ese factor de exposición, porque a veces no nos damos cuenta. Nos exponemos y sin darnos cuenta aparecemos luego de la exposición con la enfermedad y no sabemos a qué se debe. En ese sentido, entonces, es de que se plantean esas dos desventajas. ¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, adelante, otra pregunta. Doctor, bueno, para hacer lo que son las investigaciones de estos casos y controles, ¿qué método se podría realizar? O podríamos decir, ¿qué pruebas podríamos hacer específicamente al realizarla? ¿A qué te refieres con pruebas? No te he entendido. O sea, hay una parte donde dice las ventajas de los casos y controles, que hay para hacer pruebas, ¿no? Si no me equivoco. Aquí está, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ventajas. ¿A qué te refieres? Los estudios rápidos. A ver, ¿O te refieres a esto? ¿O te refieres a esto? O sea, definición del caso por estudios complementarios. ¿A eso te refieres? Sí, exacto, doctor, sí, estaba confundiendo. Depende de la enfermedad. Ya hemos dicho, volvemos a esta diapositiva. Hemos dicho que este tipo de estudios parte de personas enfermas que se llaman casos. Y aquí están los casos, los que tienen la enfermedad. Lo mismo en esta otra diapositiva. Casos, los que tienen la enfermedad. La pregunta es, ¿y cómo sé que esa persona tiene la enfermedad? ¿Cómo sé que alguien tiene anemia? No puedo decir si esta persona tiene anemia porque parece anémico. O porque me ha dicho que tiene anemia, porque dice que le da sueño. No. Tengo que confirmar de alguna forma que esa persona tiene anemia. Y en el caso de la anemia, la prueba, que es una muy utilizada, es la hemoglobina. Entonces, ahí voy a utilizar la prueba de medición de cuantificación de la hemoglobina en el caso de la anemia. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, ¿qué prueba voy a utilizar? ¿Será glicemia? ¿Será hemoglobina glicosilada?
será cuantificación de la insulina, será prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces yo como investigador, como clínico, puedo utilizar alguna prueba. Depende de qué enfermedad estoy investigando. Otra vez, depende. Si estoy investigando cáncer de pulmón, podría utilizar tal vez una prueba que se llama una tomografía, digamos. O incluso tal vez una biopsia o una citología. Eso lo define el investigador, depende de la enfermedad. En el caso de la obesidad, ¿qué puedo utilizar para identificar los factores de riesgo de la obesidad? IMC. IMC. O también podría utilizar alguna prueba de laboratorios, supongamos el perfil lipídico. Entonces, si te das cuenta, depende de qué enfermedad estás investigando, porque cada enfermedad tiene su método de diagnóstico, tiene su prueba de diagnóstico, y esa es la tarea que están haciendo, ¿no ve? Cada grupo ha escogido una enfermedad y hay un capítulo donde dice, ¿no ve? Pruebas de diagnóstico, incluso ahí tienen que darme sensibilidad y especificidad. ¿A eso se refiere, no? ¿O te referías a otra cosa? ¿Quién ha preguntado? Sí, doctor, sí. ¿Ya está claro? Sí, doctor. Ya. Pasaremos a los diseños experimentales y cuasi experimentales. El término cuasi significa casi. O sea, los diseños cuasi experimentales son casi experimentales. Porque le debe faltar algo. Les voy a explicar después qué le falta. Le falta algo, por eso son cuasi experimentales. No son experimentales completamente, son cuasi. Es decir, casi. Son estudios de corte también. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar grupos y los vamos a hacer seguimiento en el tiempo. Sí, vamos a agarrar grupos de personas, unas que se llaman grupo experimental y otras que se llaman grupo control, y vamos a hacerles un seguimiento. Y porque el hecho de que vamos a hacer un seguimiento y vamos a medir un antes y un después, también el estudio es analítico. Entonces, el de estudio experimental y los cuasi también son también corte, porque trabajan con cortes y son analíticos, pero vamos a especificar las características particulares de ellos. ¿Qué características tiene este estudio? Son similares, como ya les había dicho, a los estudios de corte analíticos, excepto porque el investigador introduce una intervención. Y como resultado de esa intervención, que puede ser un medicamento, una cirugía, una dieta, un suplemento, una medida de salud pública, como por decir educación en salud, vamos a influir en el paciente. Eso que quede claro, vamos a influir en el paciente. Si ustedes se acuerdan, los anteriores estudios que hemos visto, descriptivos transversales, cohortes, caso control, no influíamos nada, no se influía en el paciente. Si el paciente era obeso, seguía siendo obeso. Si el paciente tenía su cáncer, seguía con su cáncer. Si el paciente fumaba, seguía fumando. En el caso de los estudios experimentales, el investigador introduce una intervención. Puede ser un medicamento, puede ser una dieta, puede ser un suplemento, puede ser una técnica quirúrgica, puede ser una intervención tipo educación para la salud. Y como resultado de esa intervención, algo va a cambiar en el paciente. Algo se va a modificar en el paciente. Algo va a influir en el paciente. Y eso vamos a medir. Nos vamos a medir, por ejemplo, si la hemoglobina ha subido, si se trata de un estudio sobre anemia, digamos. Vamos a medir si la glicemia baja. Vamos a medir si el peso baja de ese paciente obeso.
Vamos a medir si el tumor que tiene ese paciente en el pulmón se achica o desaparece. Vamos a medir si el paciente ahora lava bien sus alimentos, si se alimenta bien. Ah, ahí está la diferencia de un estudio experimental con uno observacional. Influimos, modificamos, cambiamos algo en el paciente. Eso que quede claro. Entonces, el investigador introduce, les decía, o asigna la intervención o factor de exposición, también lo vamos a llamar, de interés. Mejor lo cambiaremos para que no se confunda con el factor de riesgo. Asigna una intervención de interés a un grupo. Y no se olviden, la intervención de interés es un medicamento. Una vacuna también podría ser, una dieta, un suplemento, una técnica quirúrgica, una intervención de salud pública de interés. Le asigna a un grupo. Es decir, a un grupo le dan eso. Y al otro grupo, como son dos grupos, siempre les dije, grupo experimental y el grupo de control, y al otro grupo no le asigna nada. Si no le asigna nada. O le puede asignar un placebo. O le puede asignar un placebo. ¿Qué es un placebo? Un placebo es una sustancia que no tiene acción farmacológica, pero sí tiene efecto. Los ejemplos más sencillos de placebo son los analgésicos como placebos, ¿no? O los tranquilizantes. La paciente está con dolor de parto, está con trabajo de parto o en trabajo de parto, y es muy doloroso el trabajo de parto, ¿no? Y dice, doctor, póngame un calmante, póngame un calmante. Viene el médico y le dices, sí, ¿te está doliendo mucho? Sí, mucho me duele. Mucho, doctor. Ya, enfermera, póngale un analgésico. Pero la enfermera sabe que no debe ponerle analgésico, solamente le está diciendo el médico. Entonces la enfermera agarra, trae su ampolla y trae agua. Como la paciente está dolorida, no ve. Trae agua, prepara y le coloca. Agua destilada le está colocando. Y la paciente siente alivio. Y dice, me ha aliviado. ¿Ve? Ese es el efecto placebo. Ese es el placebo. No hay acción farmacológica, pero hay un efecto. Hay un efecto. Entonces, un grupo recibe la intervención, recibe el medicamento, y el otro grupo no recibe nada, ya no recibe nada, como dice, ningún factor o ninguna intervención, o recibe placebo, para que luego podamos hacer la comparación. En este tipo de diseño, el investigador manipula las variables. Pero a ver, ¿dónde está la manipulación? Es que el investigador acá, en este diseño, decide qué le doy al paciente que está en el grupo de experimentación y qué le doy al grupo de control. ¿No? ¿Qué le doy? Le voy a dar este medicamento. ¿Cuánto le voy a dar? Le voy a dar 50 miligramos. ¿Cada qué tiempo? Cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 días. Entonces el investigador está decidiendo qué le va a dar al grupo experimental, en qué dosis, con qué frecuencia, por cuánto tiempo incluso, y por dónde le doy. En supositorios. Ya, en supositorio le vas a poner, pues. O vía oral, o vía endovenosa, dependerá de qué medicamento estás probando. Y al otro grupo, como les decía, puede no darles nada, o puede darles un placebo, o también puede darles un medicamento ya conocido, que ya está probado, ya está investigado. A eso se refiere entonces la manipulación de las variables. Sí, manipula la variable medicamento, dosis, periodicidad, tiempo, vía, etc. Y en los estudios experimentales
los grupos se distribuyen aleatoriamente. ¿Qué significa aleatorio? Azar, suerte. Entonces no puede agarrar el investigador y decir, tú te vas a ir al grupo experimental y tú te vas a ir al grupo control. No puede hacer eso, porque si hace eso, está sesgando. Está sesgando. Porque yo intencionalmente, como quiero probar que mi medicamento, el medicamento que he fabricado es útil, intencionalmente o no intencionalmente podría agarrar y a las personas jóvenes en buen estado de salud le puedo poner al grupo experimental y como estos están en buen estado van a mejorar rápido y voy a decir mi medicamento es útil. Mentira, no es tu medicamento, ellos se han sanado de por sí porque eran jóvenes y saludables. Y en el otro grupo puro viejitos, ¿no ve? Y los van a decir, no, estos no han mejorado, pero estos sí han mejorado. No es por efecto de tu medicamento, es un efecto del sesgo. Por eso es que tienes que asignar aleatoriamente qué personas van a los grupos de control y qué personas van al grupo de experimentación. Ambos grupos son seguidos en el tiempo porque el efecto de esa dieta, el efecto de ese medicamento, el efecto de esa cirugía, el efecto de la educación en salud lo vas a medir en el tiempo. Por eso haces un seguimiento en el tiempo. Y por eso decimos que es de corte. Y vas a ver un cambio entre el antes y el después. Y ahí es que aparece lo analítico. ¿Y en qué sentido se van a ver esos cambios, esa influencia? En sentido de mejora. Porque el medicamento siempre tiene que irse a mejorar. No creo que alguien invente un medicamento para empeorar, ¿no ve? Medicamento para bajar la presión. Medicamento para subir la presión. Medicamento para aumentar la hemoglobina. Medicamento para lo que sea. Entonces, mides el cambio en salud que se presenta. ¿Cuál es el estudio más representativo para medir o para este tipo de diseños? Los estudios controlados aleatorizados. Los famosos ECAs. En las visitas médicas ustedes van a ver en los hospitales, los médicos hablan, ¿no? En un ECA hemos encontrado que este medicamento es bueno para esto. ¿Qué es ECA? Estudio controlado aleatorizado. O también otros lo llaman ensayo controlado aleatorizado. ¿Sí? Que son doble ciego, generalmente. Hasta triple ciego hay, pero doble ciego o doble enmascaramiento. Paralelos, porque hay dos grupos, y conocidos como estudios randomizados. Randomizado es aleatorizado, al azar, lo que les había dicho. Se distribuye aleatoriamente ya las personas en uno u otro grupo. ¿Qué quiere decir doble ciego? Doble dos, ciego, no ves. Cuando es ciego simple significa que el que recoge la información no sabe si la persona está recibiendo o el medicamento o el placebo. Ese es el ciego simple. Y el ciego doble va en el mismo sentido. El que recoge la información, ciego doble estoy hablando, no sabe, no ve, hemos dicho, si la persona está recibiendo o el medicamento o el placebo. Entonces ya tenemos ahí ciego simple. Uno más falta, el investigador. Entonces en el ciego simple, el que se coge la información no sabe quién recibe qué. Y en el ciego doble, el que se coge la información, además del investigador. No, me estoy rayando. A ver si nos estamos confundiendo aquí. Lo último que les dije es el triple. A ver, se configuren sus chips. Hubo un error, una confusión. El ciego simple es cuando el paciente no sabe qué está recibiendo. Eso tengan en cuenta, el ciego simple. El ciego simple es cuando el paciente no sabe si está recibiendo el medicamento o está recibiendo el placebo, en este caso. Sí, el paciente no sabe. Porque si el paciente supiera que está recibiendo el medicamento, se va a sugestionar, pues va a decir, sí, yo estoy recibiendo medicamento y tal vez hasta psicológicamente se va a influenciar y va a parecer sano. Efecto psicológico. Entonces, ni el paciente no sabe en el ciego simple. En el ciego doble, ya
En el ciego doble, el investigador, es decir, el que recoge la información, es el que no sabe, además del paciente, qué recibe, el medicamento o la intervención. Esta parte parece ser un tanto compleja, ¿no? Pero no lo es. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Bueno, ustedes son estudiantes excelentes, ¿no ve? Por eso no preguntan, todo queda claro. ¿Para qué sirve este estudio? Para evaluar una relación causa-efecto. ¿Pero cuál es la causa, doctor? La causa es pues la intervención. Lo que tú estás probando, estás queriendo probar, esa dieta que has diseñado, ese medicamento que has producido en tu laboratorio, esa técnica quirúrgica que has generado por producto de tu experiencia. Esa es la causa. ¿Y el efecto? El efecto es pues el cambio en el estado de salud del paciente. El paciente ha bajado de peso. El paciente ha mejorado su hemoglobina. El paciente ha presentado disminución de su glicemia. A eso se refiere. Entonces, este estudio evalúa esa relación entre la causa, que es la intervención, y el efecto, que es el cambio en salud. Dicho de otro modo, exposición. ¿Qué es la exposición? La causa. ¿Cuál causa? Es el medicamento, pues, que quieres probar, y el resultado es el efecto. Dicho de otro modo, estos estudios evalúan la eficacia de una intervención. Es decir, si esa intervención tiene o no tiene buenos resultados. ¿Cuál es la intervención? Ya les había dicho. Puede ser una dieta. En el caso de ustedes, ustedes pueden hacer este tipo de investigación y ver si la dieta que han generado es útil o no para paciente anémico, para mujer en estas condiciones, para paciente obeso, no sé qué. Puede ser un medicamento nuevo. Puede ser un suplemento. Puede ser una técnica quirúrgica, etcétera. Y eso se llama lo que decía los ECAs, ¿no ves? Los ensayos clínicos. Ya, clínico. ¿Por qué? Porque estás evaluando la eficacia de la intervención en un contexto clínico. Un hospital, por ejemplo. En tus pacientes hospitalizados haces, o en un laboratorio haces este tipo de investigación. Y cuando ya buscas evaluar, aquí vamos a poner eficacia, ensayo clínico, y cuando ya buscas evaluar la efectividad, pero ya en el contexto real, es decir, la comunidad, ya no se llama ensayo clínico, se llama ensayo comunitario. Porque es facilito, no voy a hacer un estudio en el hospital, porque ahí estás viendo al paciente, la enfermera lo está controlando, todo esto. Otra cosa es en la realidad, ¿no? En el hospital es fácil que tu dieta la consuma el paciente, porque le vas a dar bien calculadito, en horario, incluso una enfermera le va a estar asistiendo al paciente, ¿eh? Va a salir bien. Pero cuando el paciente vaya a su casa, o cuando hagas un estudio ya en las casas, difícil, ¿no ve? El paciente se olvida, el paciente no cumple el horario, el paciente no ha podido conseguir los insumos necesarios para preparar su alimento, el paciente vomita, el paciente está con diarrea. Otra es la realidad. Otra es la realidad. Entonces, cuando haces un estudio en la comunidad, el ensayo es comunitario. Y cuando haces en el contexto del hospital, ensayo clínico. Acá tenemos un pequeño esquema de este tipo de investigación. Vamos a hacerlo. A ver. Aquí está. Partimos de una población enferma. Ejemplo, COVID-19. Personas con COVID-19. Confirmadas por PCR. ¿Sí? COVID-19. Hemos dicho que vamos a asignar de forma aleatoria, utilizando algún método aleatorio. Aleatorio significa al azar. Vamos a dividir esta población en dos grupos. El grupo experimental y el grupo control. No se olvide. El grupo experimental y el grupo control. El grupo experimental es el que va a recibir la intervención.
Ya hemos dicho que podría ser un medicamento, una dieta, un suplemento, una técnica quirúrgica, no sé qué. Entonces, el grupo experimental es el que recibe eso. Recibe la intervención, que tú quieres probar los efectos de esa intervención, la eficacia, la efectividad. Y el otro grupo que también ha sido asignado aleatoriamente, se va a llamar grupo control, pero no vas a recibir nada o vas a recibir placebo. Ya les dije, placebo es una sustancia química, pero que no tiene acción farmacológica, pero que sí tiene efecto. A veces es almidón solamente, o son dulces al final, pero el paciente no lo sabe y el paciente toma. Incluso se fabrican similares. Si la ivermectina en este caso tiene una forma determinada, un colorcito determinado, un saborcito, lo mismo fabrican como placebo. El mismo color. Entonces el paciente toma y no sabe qué está tomando. Entonces al grupo experimental le asignas la intervención y al grupo control no le asignas nada, le asignas el placebo o le asignas un medicamento ya conocido. Tres cosas entonces podrían ser. Entonces, el grupo experimental recibe la intervención. El grupo control puede recibir tres cosas. O se puede dar tres situaciones en el grupo control. No recibe nada, recibe un placebo o recibe otro medicamento cuya eficacia es conocida. Hasta ahí está claro. Luego hago un seguimiento en el tiempo, por eso hemos dicho que es de corte, que dependerá de qué estás investigando. Generalmente son cortos, en el caso del COVID, 2 semanas. Haces un seguimiento y ves los efectos, los cambios, la influencia de tu intervención en el paciente. En este caso, este grupo ha recibido ivermectina y la señora está bien. Este grupo ha recibido placebo, la señora también está bien, las personas están bien. Los resultados son similares en ambos grupos. ¿Cuál es la conclusión? Que la ivermectina no sirve, porque los resultados han sido similares en ambos grupos, porque has hecho la comparación, has buscado si existen diferencias utilizando la estadística, que lo vamos a ver en temas próximos, y no había habido diferencia. Las personas han mejorado aquí, sí, aquí también. Entonces, ¿qué significa que esta ivermectina no sirve? Facilita, ¿no ve? Facilita la interpretación. ¿Qué ventajas tiene? La aleatorización y el doble ciego, no se olviden, doble ciego, ni el paciente ni el investigador saben qué recibe cada grupo. Permite controlar los sesgos, pero la aleatorización, al azar, permite controlar los sesgos. Este es uno de los únicos estudios que proporcionan evidencia y fuerte acerca de la relación causa-efecto. Este es el estudio, digamos, que te puede permitir, si tú los revisas, buscas, decir que efectivamente los efectos que se presentan a un paciente se deben a la intervención. Porque a veces estamos acostumbrados a no tener esa forma de razonamiento científico y atribuirle a todo. Hoy estás enfermo y hoy hoy estás enfermo, hoy estás con fiebre, digamos, y te tomas un jugo de papaya. Mañana estás bien y dices el jugo de papaya bajo la fiebre. Falso. ¿Cómo puedes asegurar que el jugo de papaya te ha bajado la fiebre? Pero he tomado el jugo de papaya. ¿Y no será que tu organismo hayas tomado no jugo de papaya igualito lo iba a controlar? Entonces es necesario controlar eso. Entonces, estos estudios son los únicos que muestran una fuerte evidencia científica acerca de la relación causal, es decir, causa-efecto, intervención, cambio en el estado de salud. Es posible determinar el impacto de la intervención en múltiples eventos al mismo tiempo. Puedes vos ver, por ejemplo, en el caso de del diclofenaco, digamos, ¿no ve? Múltiples
eventos al mismo tiempo, múltiples efectos puedes evaluar. Te baja la fiebre y aparte también te desinflama y también te quita el dolor, ¿no? Se constituye en el único diseño para evaluar el efecto de nuevas intervenciones. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres saber si un nuevo medicamento es útil o no, busca la evidencia científica en un estudio experimental, en un ECA. Si un estudio descriptivo dice la aspirina es buena para no sé qué, no le creas ni lo leas, porque el estudio descriptivo transversal no sirve para evaluar relación causa-efecto. No, no, pero doctor, he encontrado un estudio de corte. Tampoco sirve el de corte para evaluar relación causa-efecto. Doctor, un estudio casito control, nada, tampoco sirve. Doctor, he encontrado un estudio experimental. Ah, ahora sí te creo. Tráeme esa evidencia. Ahora sí podemos discutir. Ahora sí podemos estar seguros que la aspirina sirve para esto y para esto y para esto. Entonces son los únicos estudios, los únicos diseños que te permiten evaluar el efecto de las intervenciones. Y de nuevas intervenciones. Pues tú si quieres saber que tal medicamento es útil o no para algo, no busques estudios descriptivos, corte, caso control, no, búscate un estudio experimental. Y son rápidos y también son económicos. ¿Por qué? Porque generalmente los efectos, los cambios se dan en el corto tiempo. Por ejemplo, para bajar el dolor, un medicamento, ¿en cuánto tiempo te baja el dolor? 20 minutos, algunos de forma instantánea, incluso cuando le aplicas, digamos, intramuscular o IV, ¿no ve? Entonces son cortos. Para ver, por ejemplo, si la persona negativiza COVID positivo con la ivermectina, máximo 14 días. Entonces no van a ser estudios largos, ¿no? La mayor parte de las veces son rápidos y económicos. Desventajas. Requiere recursos muy importantes y de una muestra importante, grande también para hacer un seguimiento. Y muchas veces largo, ¿no? En algunos casos, no en todos.
Continuaremos. Nos habíamos quedado muchas veces de problemas éticos en el sentido de que desconoces, no sabes, no estás seguro o segura de los daños que puede ocasionar tu intervención. No nos olvidemos que estás experimentando, por eso se llama estudio experimental. El paciente puede presentar efectos adversos, puede complicarse, se puede morir, puede desarrollar tal vez alguna otra enfermedad, ¿no ve? Entonces, estos problemas éticos son los que muchas veces te frenan, te bloquean y te dicen, no, no puedes hacer este estudio. Y en las instituciones, en los hospitales, incluso hay comités de ética que evalúan si tu investigación puede realizarse o no. En el Hospital Cochabamba, cuando estaba de director hace 2, 3 años, yo había conformado un comité de ética. ¿Para qué? Justamente para que, como los especialistas, los residentes hacen investigaciones para ver si las investigaciones no estaban siendo reñidas con la ética. Entonces, ellos son los que decidían. En la Facultad de Medicina también hay un comité de ética. Para hacer algunas investigaciones, el comité de ética es el que evalúa y dice si se puede o no se puede. La Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud también, para que tú hagas una investigación y quieres, digamos, financiamiento para que te den dinero para hacer tu investigación, te piden también un informe de ética, de un comité de ética. ¿Ya? Eso es por qué. Porque como principio los médicos no debemos hacer daño. Personal de salud de forma general no debe hacer daño. Y la investigación puede hacer daño. Porque estás probando una nueva intervención. No sabes cómo va a reaccionar el paciente, ¿no? Preguntas en demasía, a veces muchas preguntas no son adecuadas para el diseño experimental. Es decir, investigar varios efectos al mismo tiempo. No son útiles. Tal vez una sola pregunta o dos. Por decir, ¿cuántos grados de temperatura baja este medicamento en un paciente con estas características? Esos. Las intervenciones estandarizadas pueden ser distintas a los de la práctica habitual. ¿A qué me refiero? A veces haces tu investigación clínica, ¿no ve? Clínica en tu laboratorio y obtienes buenos resultados. Pero resulta que en la práctica habitual y afuera del hospital donde hiciste la investigación, las prácticas son totalmente distintas y por lo tanto los resultados van a ser distintos. O los que practican con protocolos ya establecidos no van a obtener los resultados que tú habías obtenido en la investigación que realizaste en el laboratorio. Finalmente, diseño cuasi experimental. Ya los habíamos dicho. Es un estudio casi experimental. Es decir, no es completamente experimental. ¿Qué cosas pueden faltar o van a faltar para que este estudio no sea completamente experimental?
y sea casi. Primero, que la asignación no sea aleatoria. No hemos asignado a las personas para que vaya a uno u otro grupo experimental o grupo control por sorteo. Si no hemos utilizado tal vez otros criterios. Eso es una característica que hace que el estudio sea llamado cuasi experimental. Y lo segundo es que no haya grupo de control. Entonces, si faltan estas dos, o falta una de ellas, el estudio es cuasi experimental. Si nos vamos a este esquema, este es un estudio experimental. ¿Por qué? Porque tiene aleatorización y tiene un grupo experimental y un grupo control. Completo, puro. Diseño experimental puro. Para que sea cuasi, ¿qué le tiene que faltar? Esto puede tener los dos grupos, pero la asignación no ha sido aleatoria. El investigador ha dicho, tú te vas a este grupo y tú te vas a esta. Entonces, no asignado por sorteo. Es para hacer un grupo, un estudio cuasi experimental. No va a haber aleatorización. ¿O qué más? O puede ser que no haya este grupo. Solamente haces en el grupo experimental y hasta obtener los resultados. No vas a tener un grupo de control. Esa es la situación. Entonces, este esquemita nos permite ver rápidamente cuáles son las carencias que hacen que un estudio sea cuasi experimental. No hay aleatorización, no hay grupo control. ¿Está bien? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Del diseño experimental? Doctor, yo tenía una duda. Nos dijo, ¿Tenías ¿verdad? o tienes? Tengo. A ver. Nos dijo, ¿verdad?, que el ciego simple, solamente el paciente no sabía si recibía el placebo o el medicamento. En este caso, en el ciego simple, el investigador sabe a quién le está dando el placebo y o el medicamento. Sí, sabe. Este es el ciego simple. Esta señora no sabe qué recibe. ¿Estás recibiendo ivermectina o estás recibiendo un placebo? En el ciego simple. Y en el ciego doble, esta señora no sabe y tampoco el investigador. Porque el investigador puede influir. Puede hacer más seguimiento, un seguimiento más cercano a los pacientes. Entonces, como no sabe, no le va a poner interés, no va a sesgar los resultados. Porque acá hay millones y millones de dólares en estas investigaciones. A ver, imagínate, vas a producir, vas a fabricar, vas a crear un medicamento, digamos, contra el cáncer, digamos. Imagínate cuánta plata vas a ganar, cuánta plata vas a poder acumular, ¿no? Entonces hay millones y millones. Entonces, justamente para evitar esas desviaciones es de que se han establecido estos sesgos, porque el investigador, ¿para qué hace la investigación? ¿Para qué este señor está haciendo la investigación sobre si la ivermectina sirve o no? Probablemente para ganar plata, porque él es el que fabrica. ¿Quiénes son los que financian generalmente las investigaciones de este tipo? Los laboratorios. Los laboratorios. Y a nivel mundial, ¿cuáles son los rubros, las áreas que producen más dinero? Narcotráfico, armas y medicamentos. Imagínense entonces cuánta plata hay de promedio. Entonces hay que controlar. La gente tiende, y se ha descubierto, ¿no? Han debido oír en las noticias que los laboratorios les han pagado a los investigadores para que salgan resultados favorables. Porque hay muchos millones de por medio. Y aparte están las patentes, ¿no? Las patentes que te permiten ganar millones. Cuando tienes patentado un medicamento, solo tú puedes fabricar eso, nadie más. Y al costo que tú digas, imagínate entonces descubrir un medicamento y tú le pones el precio que quieras y empiezas a vender en todo el mundo y solo tú vas a fabricar. Nadie más. Monopolio.
No veas si era el medicamento para el SIDA, por ejemplo. Ahora más bien ya se han liberado las patentes y ya cuestan baratos. Yo me acuerdo cuando era interno de medicina, estaba saliendo recién la ciprofloxacina. Una tabletita de 500 costaba 90 bolivianos. Ahora, ¿cuánto cuesta? 2 pesos. 2 bolivianos. Entonces, miren cómo es cuando está la patente, ¿no? Entonces, eso hace de que te obliguen a hacer ciegos dobles, incluso hay ciego triple, ¿no? El triple es cuando el estadístico, el que procesa los datos, tampoco sabe si los datos pertenecen a las personas del grupo experimental o a las personas del grupo control. Esos son los ciegos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, la última parte. Si ustedes se dan cuenta, en estos diseños hemos trabajado con enfermos o con personas de forma general. En el estudio descriptivo transversal hemos trabajado con personas. En el estudio de corte hemos trabajado con personas. En los estudios de caso control hemos trabajado con personas. En el estudio de experimental con personas, incluso esta es una foto que hemos puesto de esta señora ahí. Hemos trabajado con personas. Pero hay un tipo de estudio que se llaman revisiones sistemáticas y metaanálisis que no trabaja con personas, trabaja con estudios. Entonces su unidad de estudio no es la persona enferma o sana como los anteriores, sino que es un estudio. Entonces las revisiones sistemáticas y el metaanálisis, ¿qué es? ¿Es estudio o son estudios de estudios? Entonces agarran las bibliotecas virtuales que existen, buscan estudios y estudian a esos estudios. Eso les estoy diciendo. No estudian personas, estudian otros estudios. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la revisión sistemática. Tenemos dos tipos, revisión sistemática es uno y el metaanálisis. Aquí esta revisión sistemática es un tipo de estudio y el metaanálisis que es el otro. Veremos la revisión sistemática. Ya les había dicho, es un estudio de revisión, es decir, revisa la literatura, revisa otros estudios, no revisa pacientes, no hace mediciones en pacientes. Entonces revisa estudios y sintetiza, resume sus resultados. Necesito nomás eso, la revisión sistemática. Entonces, si ustedes quieren saber qué se sabe hasta ahorita del COVID-19, digamos, busquen una revisión sistemática y van a encontrar un estudio tipo revisión sistemática donde agarraron 5,000 estudios hechos en todo el mundo y te los resumen. ¿Para qué vas a perder el tiempo? Yo los veo a algunos de los compañeros que está haciendo una monografía sobre qué, sobre obesidad. ¿Para qué? Búscate una revisión sistemática y está todo lo que se sabe a nivel mundial de la obesidad. Necesito nomás el estudio tipo revisión sistemática. ¿Qué ventajas tiene? Permite evaluar todo lo que se sabe ya de un tema determinado. Información publicada. Todo lo que se sabe de estado nutricional y COVID. Todo lo que se sabe sobre micronutrientes y COVID. Todo lo que se sabe sobre alimentación y diabetes. Todo lo que se sabe sobre métodos de diagnóstico de diabetes. Entonces, estos investigadores ya te han hecho un gran trabajo. Te han ayudado, te lo han resumido. Incluso no solo te lo han resumido. Antes de resumir, te lo han traducido, incluso porque hay estudios en chino, en japonés, en inglés, en francés, en portugués. Esto es lo que hacen, lo traducen y te lo resumen. Entonces te han ayudado bastante. Y es por eso que esto es una técnica eficiente. Te ahorras tiempo, te ahorras recursos, te ahorras dinero. Es una síntesis de información, ya hemos dicho, te los resume. Te lo están resumiendo los investigadores ya. Sí. Y a partir de este resumen que hacen, pueden salir nuevas hipótesis para futuros estudios ya clínicos, ¿no ve? Y también permite evaluar la magnitud del sesgo de publicación, porque al estar haciendo la investigación, también ya evalúan si se introdujeron sesgos o no en la publicación.
¿Por qué hay sesgos en la publicación? ¿En qué sentido? En que solo se publican ciertos artículos. Estamos acostumbrados a solo hablar de algo, no hablamos de la totalidad. Por ejemplo, la prensa. ¿La prensa qué está acostumbrada a hablar? ¿O a dar noticias de qué? ¿De lo bueno o de lo malo? Pregunto para todos. De lo malo. De lo malo. Todos los días te levantas, tantos muertos, tantos accidentes, tantos asaltados. De eso no te hablan. Y no hablan de lo bueno. Un paciente fallece en la puerta del hospital, eso publican. Y no publican cuántas personas, cuántas miles de personas se salvan todos los días en los hospitales. Eso no hablan. ¿Por qué no hablan de eso? Los que tenemos sesgos, ¿no ve? Y en la publicación pasa lo mismo. Solo tendemos a publicar los resultados de investigaciones que nos favorecen. O resultados cuya investigación haya demostrado hipótesis. Los resultados de investigaciones cuyas hipótesis no han sido demostradas, no las publican. Igualitos sirven. Igualitos sirven. No, eso es lo que se refiere al sesgo de publicación. ¿Qué limitaciones tiene este tipo de estudios? Como el insumo, la unidad de análisis, la unidad de estudio, son otros estudios, entonces la calidad de qué dependerá. De la calidad de los estudios. Si los estudios son malos, porque hemos dicho, estos estudios no estudian personas, estudian estudios, medio complicado parece, ¿no? Son estudios de estudios. Y es así, son estudios de estudios. Entonces la calidad de los resultados de esta investigación va a depender de la calidad de los estudios. Pueden haber sesgos de publicación sobre todo, porque solo se publica lo malo, hemos dicho, ¿no ve? Y en muchos casos solo lo bueno. En este caso de la publicación, solo lo bueno publica. Lo malo no publica generalmente, sesgo de publicación. O también sesgo de selección, ¿no? Cuando no has planteado correctamente los criterios y vas a seleccionar aquellos que te van a llevar a un sesgo. Pueden haber errores en la sistematización, en el resumen, ¿no? Pueden haber errores en el resumen, en la síntesis. Y también puede ser que hay limitaciones cuando los estudios, no hay muchos estudios, ¿no? Nos vas a agarrar estudios pasados, de hace 10 años, 15 años, ¿no? Puede ser también otra limitación. Hasta aquí no he hablado nada de estadística. Entonces, este es un resumen de la revisión sistemática. Es un resumen, es una síntesis, pues, sin recurrir a la estadística. Entonces, ¿qué pasa si le agrego estadística a esto? Ya no se llama revisión sistemática, se llama metaanálisis. Metaanálisis. Entonces, la única diferencia entre una revisión sistemática y un metaanálisis es que el metaanálisis incorpora estadística. Hace resúmenes de todos los resultados que han encontrado en otras investigaciones, pero resumen utilizando estadística. El promedio de vida de los pacientes es de 30 años, pero ese 30 años no sale de un solo estudio, sino será de todos los estudios que han encontrado al buscar los estudios, y de ahí sale ese 30 años. Y necesitarán hacer estadística. Esto no más. Las ventajas, y ya, te da un resultado global que puede representar el efecto del tratamiento. ¿Por qué un resultado global? Porque estás resumido estadísticamente. Sí, estás resumido estadísticamente. Ilustra el carácter de una relación entre variables. Claro, utiliza estadística. La única forma que nosotros tenemos para demostrar que A está relacionado con B o A está influyendo en B es con estadística. Entonces te dice la relación que hay entre estadísticas. Y también te puede explorar contradicciones en los resultados que exigen. No que exigen, que existen en los distintos estudios.
Un estudio te dice, este medicamento sirve para esto. Otro estudio te dice respecto al mismo medicamento, no sirve ya también. Entonces, todas esas contradicciones que pueden aparecer, estadísticamente lo van resumiendo. Como se combinan varios estadísticos, se mejora la potencia estadística y la precisión de las estimaciones. Imagínate, no es lo mismo hacer un estudio que hacer un estudio de 300 estudios, ¿no ve? Es mucho mejor. Y una cosa que quiero que se quede para toda la vida en su cabeza de ustedes es que el metaanálisis es el máximo nivel de evidencia científica. Si tú vas a un congreso, vas a una mesa redonda, vas a una visita médica, vas a un debate, si el otro está hablando, en un estudio de corte hemos hecho esto, el otro está diciendo, no, mis resultados es mejor porque yo he hecho un estudio experimental, tú dices, ¿saben qué, jóvenes? Calladitos. Yo tengo la mejor evidencia. Hemos hecho un metaanálisis. Todos calladitos. Esa es la situación que se da muchas veces en los debates, en los congresos, y lleva pues a tu debate el máximo nivel de evidencia científica. No lleves un estudio descriptivo, no, lleva el máximo que es el metaanálisis. Finalmente, las limitaciones. Lo mismo, la calidad del metaanálisis va a depender de la calidad del estudio, de los estudios que estás utilizando para hacer tu metaanálisis. Sí, pueden haber algunos factores que pueden llevarte a conclusiones erróneas. Y otra vez, la calidad de los resultados puede afectar la validez de los resultados y lo que había dicho, sesgos de publicación. Inconsciente o conscientemente tendemos a sesgarnos, ¿no ve? Y seguramente se acuerdan ustedes, ese sesgo muchas veces está relacionado con nuestros paradigmas. Nuestros paradigmas nos permiten ver ya lo que está al alcance de nuestro paradigma. Incluso nos permiten una forma muy particular de ver. Donde vos ves belleza, otro no va a ver belleza. Donde vos ves arte, el otro no va a ver arte. Donde vos ves algo malo, el otro va a ver algo bueno. ¿No ve? Por eso será para algunas personas normal pasarse un semáforo rojo, ¿no ve? Tú estás ahí tranquilo, 3 de la mañana que el semáforo cambie de rojo a verde, y nos falta uno de esos, se pasa. O en el día, ¿no ve? Estás en una esquina y ahí estás esperando que cambie el semáforo y hay un conductor de esos que se pasa ahí. Y para él es normal violar una norma, porque pasarse un semáforo rojo es violar una norma, es romper una regla. Y estoy seguro que esa persona que se pasa semáforos en rojo no es una persona honesta, no es buena persona. Alguien dirá, pero no tiene nada, pues qué de malo hay en pasarse un semáforo, ¿acaso ha atropellado a alguien? No, jóvenes. En las cosas simples está la esencia, les había dicho, ¿no? Esa cosita tan sencillita puede demostrar muchas cosas de esa persona. Por eso yo siempre digo, yo voy a ser feliz y voy a decir que la universidad ha cambiado, que los estudiantes han cambiado. Cuando yo llegue al curso y les diga, jóvenes, aquí está el examen. Y voy a venir a recoger el examen en 1 hora. Todos guardan sus cuadernos, todos se ponen a resolver su examen, nadie copia, nadie pregunta y entregan el examen. ¿No ve? Han cambiado. No, han cambiado. Ha mejorado la educación, por lo menos son honestos. No copian. No copian. Bien, eso es todo lo referido al tema. Son las 20:45, ya casi tenemos 15 minutos. Ya hemos estado pasando clases por bastante tiempo, lo vamos a dejar acá. Lo único que nos queda ahora es, tenemos tareas pendientes. Hemos hecho la tarea de los estudios descriptivos, transversales, ¿no ve? Hay un cuestionario de preguntas que han respondido ustedes. Lo mismo van a hacer para el estudio de corte, considerando los artículos que han seleccionado, y lo mismo van a hacer para el estudio caso control. Entonces hay 2 tareas más relacionadas con el tema.
De estudio experimental no vamos a hacer porque muy poco de esto se hace. Cuando hagan sus tesis, seguro que muy pocos van a hacer este tipo de estudio. Pero la mayor parte de los estudiantes que hacen sus trabajos de investigación para las llamadas tesis, entre comillas, son estudios descriptivos, la mayoría, y algunos entran en lo que son estudios de corte y caso control. Lo que nos queda entonces ahora es ponernos de acuerdo. Díganme fecha. ¿Para cuándo me van a entregar esta tarea? ¿Está bien para mañana? Yo pedía que sea para el domingo, pero depende de mis compañeros igual. Sí, está bien para el domingo, doctor, por favor. Ya, levanten la mano los que dicen domingo. Nadie no quiere domingo. Ahí está, 2. Ya están apareciendo. Sigan. Hay 26 estudiantes. Bueno, son una gran parte, ¿no? Entonces, el domingo a las 23:50. Estamos quedando. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Está bien, ¿Listo? doctor. Yo voy a escribir de todas maneras una pequeña guía que se los voy a poner hasta mañana viernes, si les puede ayudar, y voy a hacer una retroalimentación al trabajo que han hecho para los estudios descriptivos, y estoy seguro que eso les va a servir. Bueno, jóvenes, entonces quedamos acá, son las 20:46. Descansen, sigan estudiando, que tengan un feliz y agradable fin de semana. Nos vemos el martes próximo y la tarea el domingo a las 23:50. Buenas noches. Doctor, una preguntita. ¿Martes vamos a pasar clases? ¿Qué hay el martes? Todos Santos, feriado. Si es feriado, no, pues no pasamos clases. Entonces Está bien, doctor. Nos vemos el jueves. Gracias. Entonces, sí. Es feriado el 2 de noviembre, ¿no? Ya, si hay feriado, bueno, pues vamos a cumplir el feriado. Entonces, pásenla bien entonces en Todos Santos. Hasta la clase próxima. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.